El hinduismo se caracteriza básicamente por ser uno de los contribuciones, por así decirlo, que dejó, en este caso, la civilización india. Aquí sí muy importante tener en cuenta estos elementos. A veces las personas confunden términos y, por ejemplo, mencionan que las personas de la India son hindúes y no, realmente el término adecuado es que son indios, de ahí sale el nombre de que eran las nuevas Indias de América, y el hinduismo tiene que ver con una religión que es de ese continente, este microcontinente, perdón, que algunos lo consideran así. Es uno de los países más habitados, es uno de los países que más tiene contrastes, pero el hinduismo básicamente es una religión. Esta es una de las más antiguas del mundo y de igual forma es un tipo de filosofía por las reglas básicamente que tiene y de cómo da estos parámetros sobre cómo se debería vivir. Entonces, sabemos que surge con la civilización india. No tenemos un momento exacto, pero tenemos un estimado que puede ser en el 3000 antes de Cristo por las diferentes evidencias arqueológicas que se ha encontrado. Ya, en lo que tiene que ver con el hinduismo y su creación, no se tiene, por así decir, una figura como tal de un profeta o de un fundador, sino más que nada es la acumulación de costumbres y de creencias que se han ido acumulando a lo largo de los años en esta civilización de la India, que ha ido permitiendo que se vaya generando este tipo de doctrina. Dentro de sus principales elementos tenemos que se cree en la reencarnación y es aquí donde surge esta idea del karma que me imagino que deben haber escuchado, que incluso alguna vez deben haber mencionado la frase, habrá quienes incluso crean en esta visión, pero aquí sí es muy importante tener en cuenta, por así decirlo, que para la religión del hinduismo, la ¿Por reencarnación qué le llamas a esto? allá. La reencarnación tiene que ver con el karma, debido a que si yo hago algo mal, no es que yo lo pago aquí en esta vida, sino que yo pago en este caso cuando lo reencarno. Entonces, ahí se habla lamentablemente de niveles, por así decirlo, y por ejemplo, una de las cosas con las cuales he estado tratando de luchar el gobierno desde hace muchos años atrás en la India es el sistema de castas que existe o el sistema social que existe, por así decirlo. Entonces, dentro de esta idea de reencarnación, por ejemplo, existe la idea que a las personas que tienen enfermedades catastróficas no se les puede ayudar porque para ellos es el karma manifestándose. Entonces, ustedes se van a encontrar con escenarios donde hay personas que se están muriendo, que están sufriendo un dolor dentro de la calle y absolutamente no, nadie hace nada por ayudarlos porque tienen de igual forma esta idea de que si yo ayudo a una persona que está pagando un mal karma, el destino me va a hacer pagar a mí lo mismo en la otra vida. Entonces, es un problema o es una creencia que ha traído bastantes problemas en la actualidad, donde de igual forma, como les decía, este sistema de castas está muy, muy, muy marcado en la sociedad india y que lamentablemente eso termina en aspectos de segregación, en aspectos de racismo, donde es muy, muy complicado, como repito, para el gobierno poder cambiar de esto. Se ha tratado de implementar varios programas, obviamente ha habido mejoras, pero todavía hay muchas personas que creen en este sistema de la reencarnación, vuelvo y repito, del cual surge el karma y del cual surgen muchos problemas derivados a estos. De igual forma, tenemos que para ellos existen distintos caminos de la liberación. No se cree en este caso de la idea de un paraíso, sino en la idea de una reencarnación y que cuando ya dejamos de reencarnar, básicamente nos hacemos uno con el universo y es una religión eh, que presenta varios dioses. Es politeísta y cada uno cumple, por así decirlo, con una área o función específica. Entonces,
Dentro de la reencarnación, ellos lo denominan como samsara y lo que les había mencionado. Este proceso es resultado de las vidas anteriores. El karma no se paga, por así decirlo, en la propia vida, sino se paga en la reencarnación. Y la idea es que vamos reencarnando cada vez para irnos perfeccionando y, como les decía, ser uno con el universo para llegar al denominado mosca. Pero dentro de este proceso, como les decía, lamentablemente se ha generado mucha discriminación, mucha disparidad. Y tal vez ahí deben haber visto de igual forma, por ejemplo, esos escenarios tan utópicos que hay en India, donde deben haber visto tal vez los videos de cómo preparan comida. Eso es solo algunas regiones de la India donde básicamente la población y la pobreza es tan grande que tienen que alimentarse un almuerzo con 30, 40, 50 centavos y obviamente no se va a pedir condiciones higiénicas en ese contexto, pero de igual forma tenemos escenarios muy deslumbrantes. La casa más cara del mundo se encuentra en la India, que realmente es un edificio que tiene como 4 helipuertos, tiene sala de cine, gimnasio, eh, un montón de beneficios, que es una casa que está valorada por los $1.000 millones. Entonces existe esas enormes disparidades generadas a partir de esta idea de la reencarnación y de que si yo topo a alguien que tuvo un mal karma, me puede generar algún problema. Dentro de los caminos de la liberación para ir mejorando dentro de el proceso de lo que sería nuestro karma o de la reencarnación, ellos proponen estas 3 vías. El primero, seguir con el Dharma, que básicamente es cumplir con los deberes de la propia casta, lo que les decía, este sistema que básicamente es una especie de racismo, donde yo como casta no puedo involucrarme con personas de otras castas, y aquí surgen los parias, lo que les decía, personas que por su religión o por su contexto no les dan empleo, no les reciben ni siquiera médicos a pesar de que paguen los servicios médicos. Son personas completamente aisladas que tienen que vivir en condiciones de extrema de pobreza. Entonces, no les ayudan porque sean malos en sí, sino porque tienen este sistema de creencias tan metido que ellos piensan eso, de que si yo ayudo a esta persona, los dioses o la vida se va a enojar conmigo y me van a castigar con un mal karma. Es algo que se ha tratado de ir combatiendo, pero como repito, al ser una creencia tan fuerte, porque proviene desde muchos siglos atrás, realmente se consiguen pocos avances. El otro es el camino de la devoción, el de adorar a los dioses con fervor y de igual forma celebrar todas sus fiestas y ritos. Y tenemos el camino del conocimiento, que se lo logra a través de la meditación y el unificar, por así decirlo, a el alma con la naturaleza y estar en armonía con todo el universo y la naturaleza. Entonces, esta visión de igual forma propone el liberarnos de todos los bienes materiales porque se les considera como distractores o como elementos que nos encadenan y no nos permiten ser uno, y pasan a tener una vida mucho más austera, basadas únicamente en el camino del conocimiento. Dentro de sus dioses podemos mencionar como principales tenemos a Brahma, que es el creador de todas las cosas. La palabra se puede traducir como sagrado o sabiduría. Tenemos de igual forma a Vishnu, que de este tal vez deben tener más noción. Se lo representa con varios brazos y es el dios preservador, debido a que es quien trata de mantener la armonía en el universo. De igual forma tenemos a Shiva, que es la representación de la vida y la muerte. Aquí hay que tener eso muy en cuenta, por ejemplo, de cómo, a diferencia del catolicismo, del cristianismo, de las religiones judías, a la muerte y a la vida se le representa como una sola, o es el mismo Dios incluso, que para ellos la muerte, por así decirlo, no representa este miedo existencial filosófico que tienen en Occidente, sino que para ellos es parte de, con esto no digo que ellos no tengan miedo a morir o que no les interese la vida, sino esta perspectiva de que para que haya vida tiene que haber muerte. Tenemos de igual forma a Ganesha,
que es el dios atribuido a poder superar los obstáculos a través de la sabiduría y prudencia. Por último tenemos a Krishna, que es una de las deidades que tiene que ver con la alegría, con el amor y lo que supera al pecado. Dentro de lo que sería algún equivalente, por así decirlo, como la Biblia para lo que es Occidente, dentro de sus libros sagrados tenemos que realmente más que nada son tradiciones orales debido a la antigüedad que tienen estos textos, perdón, esta religión. Entonces textos como tal es muy complejo poderlos encontrar debido a que el sistema de escritura como tal en la época no estaba tan difundido o era muy incipiente. Entonces, realmente más que nada tenemos estos textos, o, perdón, estas tradiciones orales o que fueron los conocimientos transmitidos de forma oral, y de los pocos textos que existen son los Vedas, que podemos mencionar que son cuatro. El primero tenemos del Rig Veda, que es el más antiguo y que se dedica a enumerar los dioses. De igual forma tenemos el Samaveda, que es un libro de cantos con referencia a himnos de la religión. De igual forma tenemos el Yaturveda, que explica los sacrificios que deben hacer los humanos para poder contentar a los dioses. Y tenemos el Atharveda, que contiene, por así decirlo, una especie de fórmulas mágicas o de conjuros para influir en nuestro medio. De igual forma, ellos como templos tienen básicamente tres sitios donde se puede rendir culto. El primero y el más importante, el que es del hogar. El siguiente es un templo y en este caso el culto recibe el nombre de puja. Dentro de sus ritos o tradiciones más importantes, tenemos que la mayoría de estas se practican en casa. Son solo de paso, es decir, que no conllevan mayor representación. Estos van desde el nacimiento hasta la muerte para liberarse de las malas influencias, como les decía, esta idea muy interiorizada que tienen del karma. De igual forma, el calendario de fiestas eh, pasa a transcurrirse más que nada en peregrinaje y con el llevar ofrendas a las distintas fiestas. De igual forma, retomando esta idea de las castas, como les decía, lamentablemente es una sociedad muy marcada. Entonces ellos siguen manteniendo esta cosmovisión y existen cuatro grupos sociales que, como habíamos visto, por su religión no permiten que una casta se integre con otra casta distinta. Entonces los brahmanes básicamente es la casta que tiene el poder, donde se encuentran sacerdotes e intelectuales. Los Kshatriyas, tenemos que ellos pertenecen a los guerreros y reyes. Tenemos a los Sudras, que básicamente es del pueblo en general. Y por último tenemos a los Daltis o a los parias, como les decía, que paria es una forma despectiva en la que la sociedad hindú se refiere a esta casta, donde para ellos son intocables, por los decía, debido a que son la casta que tienen peor karma. Entonces, para ellos el ayudarles o el influir en algo en su karma les perjudicaría, y lamentablemente es un grupo de personas generalmente que viven en condiciones de extrema pobreza y que tienen enfermedades mentales o enfermedades desconocidas, razón por la cual las personas lamentablemente asocian esto con los Daltis, y obviamente son personas que necesitan ayuda, pero debido a esta creencia lamentablemente muy pocas personas les ayudan y les terminan realmente excluyendo de la sociedad. Ya, de igual forma, en este caso tenemos que ellos demuestran su devoción a través de distintas oraciones y a través de la meditación, que es básicamente los mantras.
en este caso, por decir, deben haber visto de igual forma cuando las personas hacen yoga, que por lo generalmente, por ejemplo, un mantra es y realmente es una alabanza lo que están diciendo eso. Para ellos el yoga, que es donde surge, era una forma de tratar de conectarse con este camino del conocimiento a través de lo divino, de la introspección de la información. Entonces existen estos tipos de formas en los que ellos demuestran su devoción. De igual forma, bueno, películas que les pudiese recomendar para que vean esta cultura es, por ejemplo, Slumdog Millionaire, que representa un poco esto lo que les decía de las castas, de cómo una persona no puede integrarse a otra cultura. Otra película que les recomendaría bastante y que analiza de un poco más crítica esta sociedad es Tigre Blanco, que incluso les diría que se relaciona mucho, mucho con Latinoamérica, y es esta idea de que una persona que nace en una casta baja no puede superarse si no comete actos ilícitos, por así decirlo. Entonces, sí son películas, como les decía, que cuestionan y que evidencian mucho, lamentablemente, estas sociedades que, lamentablemente, por múltiples contextos no han podido adaptarse, por así decirlo, a los valores actuales que hemos venido viendo sobre justicia, sobre libertad, sobre empatía, pero que lamentablemente en estos contextos no aplica. La situación de la mujer, de igual forma, en la India es bastante complicada al ser una sociedad muy, muy antigua y de igual forma que se dirige bajo elementos tradicionales. Tenemos que la mujer siempre termina relegada a un segundo plano, básicamente, por así decirlo, como una especie de esclava dentro del matrimonio. Entonces, aquí se sigue teniendo esta idea de que si yo me quiero casar con una mujer, yo tengo que pagar una dote, por así decirlo, porque me estoy llevando una especie de objeto. De igual forma, sigue habiendo matrimonios arreglados. Hay matrimonios, lamentablemente, entre niñas con ya ancianos, con adultos, y estos son elaborados por los propios padres, a veces de las niñas, bajo esta idea de que la mujer es un estorbo porque no puede trabajar o porque no va a ganar tanto que un hombre. Entonces, básicamente lo que hacen es venderlas al mejor postor, y esto obviamente es muy, muy peligroso, más allá de lo inmoral que puede llegar a ser para las niñas, donde básicamente son violadas, son puestas en condiciones completamente insalubres. De igual forma, lamentablemente, India es uno de los países que más violaciones tiene a nivel mundial. Había sucedido un caso con una youtuber, por ejemplo, de Brasil, que ya había ido a este país y lamentablemente había sido violada en múltiples ocasiones por varios hombres. Entonces, lamentablemente, a comparación, por así decirlo, a nuestro país, la mujer aquí tiene mucho más sesgos con los cuales debe combatir. Y como repito, ahí sí es básicamente tal cual donde la mujer es vista como un objeto que no tiene derecho, que no tiene voto. Se tienen que limitar a lo que los hombres de la familia decidan. Y de igual forma, hay un gran reportaje sobre esto que está en Netflix, que habla de igual forma de cómo existen ahí redes de prostitución infantil, y es básicamente a la vista de todo mundo. Entonces, lamentablemente, en estas condiciones, como les decía, donde se tiene un pensamiento tan cerrado y tan ligado, por así decirlo, a estos procesos religiosos, y que no permite la reflexión, que no permite el cambio, es cuando se dan este tipo de problemáticas tan estructurales. Así que eso por el día de hoy. No sé si tienen